Entonces va al músculo esquelético de estos animales y ahí genera el cisticerco, ¿no? Con lo cual se completa el ciclo biológico, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? Este cisticerco, una vez que está implantado aquí, puede estar viable unos 3 a 5 años, desde que ingresa el protoescólex hasta que la proglótidis ya estén empezando a emerger, van a pasar 2 a 3 meses todavía, ¿no? Y la implantación de la oncósfera en los sitios blancos puede demorar hasta 10 semanas y los huevecillos pueden ser infectantes incluso meses o años, ¿no? Por eso es que es una enfermedad prevalente en zonas, en ganaderas normalmente, ¿no? De una amplia distribución mundial. Muchas son asintomáticas y esa es la razón por las cuales no se eliminan muchas veces, porque obviamente no se piensa en ellos, ¿no? De manifestaciones muy leves como molestias abdominales, indigestión, eventualmente diarrea, fenómenos de urticaria suelen ser más frecuentemente lo que se encuentra, pero hay que tener una sospecha clínica y de hecho hay que tratar de buscarlo seriadamente, sobre todo en zonas de alta endemicidad, ¿no? Porque clínica no nos va a dar, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Identificando proglótides y huevos en las heces, ¿no? Que es la única, digamos, es la forma más rentable, ¿no? Hacer los parasitológicos de forma seriada. Recuerden ustedes que una sola muestra de parásitos tiene una muy baja sensibilidad, ¿no? Hay que hacer los exámenes seriados normalmente para poder tener una mejor sensibilidad en los parasitología. Veamos algo sobre la Emilolepsis nana, ¿no? Este es un gusano más pequeño, 2 a 4 centímetros, es el más pequeño de los cestos que parasita al humano, ¿no? También tiene sus 4 ventosas. En este caso tiene un rostelo, ¿no? Retráctil, provisto de pequeños ganchitos, ¿no? Es como un rodete que se moviliza, ¿no? Que se inclina normalmente y con estos pequeños ganchitos tiene la misma función, anclarse a la mucosa, ¿no? En este caso, el hospedero definitivo es el hombre, que es el hospedero habitual, y los roedores lo hacen de forma circunstancial, como vamos a ver, ¿no? Este es un ejemplo de un parásito anexénico, se llama, es decir, que podría cumplir todo su ciclo en un hospedero. Vamos a verlo habitualmente, ¿no? Porque el hospedero intermediario también lo tiene el hombre, como en este caso la larva cisticercoide se ubica en su mucosa intestinal. Por lo tanto, existe la probabilidad de hiperinfección interna, ¿no? Entonces, el ciclo comienza normalmente cuando se ingieren los huevecillos de Emilolepsis nana, el hombre ingiere estos huevecillos, llegan a su tubo digestivo, en su tubo digestivo ellos liberan la oncósfera, que es la parte que emerge del huevo, y esta oncósfera va a desarrollar el cisticerco rápidamente, pero en la mucosa, en la misma pared de la mucosa es que desarrolla el cisticerco de Emilolepsis nana. Una vez que este cisticerco está maduro a este nivel, libera el protoescólex, se convierte en escólex y a partir de él nuevamente se desarrolla el adulto de Emilolepsis nana, ¿no? Igual que el resto de césped, ¿no? Ancla su escólex a la mucosa, va desarrollando sus proglótides y las más distales, grávides, emergen en las heces, ¿no? Entonces, una vez fuera eh, en las heces, normalmente estos huevos vuelven a ingresar al ser humano, ¿no? Entonces, normalmente se da en condiciones sociosanitarias que, digamos, no permitan, eh, vamos, no tiene un adecuado saneamiento ambiental, no tiene, digamos, adecuada disposición de las excretas, la persona no se lava las manos, etcétera, ¿no? En esas condiciones suele preservarse esta parasitosis, porque vean ustedes que el hombre es el hospedero definitivo y también es el hospedero intermediario. Todo el ciclo del gusano se da en el hombre, ¿no? Pero, digamos, el contagio se da necesariamente por el reingreso por boca. Es decir, el hombre lo excreta en sus heces, ingresa nuevamente por boca. Muy eventualmente algunos roedores pueden hacerlo cuando el roedor básicamente come el huevo, lo ingiere,
Y ocurre lo mismo que en el hombre, ¿no? En su intestino desarrollará el cisticerco, ¿no? Luego desarrollará el adulto y eliminará en sus heces las proglótides grávidas y por ende los huevos. Y el ciclo podría infectar al humano de esa forma también, ¿no? Pero recuerden, el hombre aquí es el hospedero definitivo y habitual, perdón, tiene ambas condiciones, y el roedor es un hospedero accidental, ¿no? Esa es una característica importante en el sistema, ¿no? Se describe más frecuentemente en la India, África del Norte, Medio Oriente, ¿no? Igual, la clínica lamentablemente es muy inespecífica, la mayoría son asintomáticas, ¿no? Tiene parasitosis masivas, a veces con diarrea, dolor abdominal, anorexia, fenómenos de urticaria, pero no es lo más frecuente. El diagnóstico lo hacemos igual, buscando estos huevecillos de Minolepsis nana en este, ¿no? Un primo hermano de estos es la Minolepsis diminuta, mide un poquito más, unos 60 centímetros más o menos, perdón. Eh, Posee también cuatro ventosas, un rostelo retráctil, y eso se parece un poco a Minolepsis eh, nana, aunque no tiene ganchos, ¿no? El rostrelo, ese rodete, esa pequeña cosa redonda que tiene hacia el centro, no tiene ganchitos como en Minolepsis nana, ¿no? Los hospederos definitivos en este caso son roedores, ratas y ratones, que son hospederos habituales, mientras que en este caso el hombre es un hospedero occidental, ¿no? Entonces, lo más común en este caso en la naturaleza es que los roedores funcionen como hospederos eh, definitivos habituales, ¿no? Mientras con los intermediarios son, en este caso, artrópodos, como pulgas, cucarachas, gorgojos, que van a contener la larva cisticercoide, ¿no? Esto lo podemos ver aquí en el ciclo biológico, ¿no? Usualmente en la naturaleza ocurre que eh, el cisticerco de Minolepsis diminuta esté en las pulgas de las ratas frecuentemente, gorgojos u otro tipo de insectos, que lo más frecuente es que sean pulgas de ratas. Entonces, en este caso, la rata se come sus propias pulgas, ¿no? Al ingerir su propia pulga, libera el cisticerco y este cisticerco pasa entonces al tubo digestivo de este roedor, libera el escólex y a partir de él se forma el gusano adulto, como ya sabemos, ¿no? Cuando está maduro, libera sus proglótides en las heces salen al medio ambiente y en ese caso la pulga se come los huevecillos, des- libera la oncósfera y la oncósfera desarrolla el cisticerco en el interior de estos gusanos. Eh, Perdonen un ratito. Perdón. Eh, entonces, ese es el ciclo biológico que normalmente se da en los roedores, ¿no? Ese ciclo biológico que se da en los roedores. Eh, entonces, eh, el humano en ese contexto es un hospedero, se considera un hospedero accidental, ¿no? Porque normalmente en la naturaleza ustedes están viendo que el ciclo se mantiene entre el roedor, que es el hospedero definitivo, y la pulga, que sería el hospedero intermediario, ¿no? La pulga es aquí intermediario. Recuerden que cuando hablamos de hospederos definitivos e intermediarios en el caso de los gusanos, es porque consideramos al huésped definitivo cuando éste permite el adulto del gusano, ¿no? Tienen el adulto del gusano, ese es un huésped definitivo. Mientras que los huéspedes que solo permiten el estadio larvario se consideran huéspedes intermediarios, ¿no? Entonces, en la naturaleza se da de esa forma. El hombre es un hospedero occidental porque en este caso el hombre tiene que ingerir accidentalmente esta pulga u otro insecto que contiene la larva cisticercosa, ¿no? Entonces, ingiere cisticerco,
y en su interior desarrollará el gusano adulto, ¿no? Y el mismo ciclo que ya conocemos, ¿no? Hasta liberar las proglotias que salen en sus heces y de esa manera otro insecto se comerá este huevecillo y contendrá la larva cisticercoide, ¿no? Entonces, es una parasitosis relativamente rara, por lo tanto, ¿no? No es común que esto ocurra de forma habitual, ¿no? Se describe más igual en la India, África del Norte, Medio Oriente. Suele afectar principalmente a niños pequeños, ¿no? Porque es más frecuente que en este contexto los niños eh, puedan jugar de repente con algunas superficies o puede que pueden estar contaminados con estos pulgas de las ratas, otros insectos. Se describen mucho en algunos gorgojos que viven en los cereales, ¿no? En la India tienen la costumbre de fermentar algunos cereales y los consumen así fermentados. En ese fermentado de cereales pueden desarrollarse ciertos gorgojos. Y estos gorgojos eventualmente pueden estar contaminados, ¿no? Con cisticerco, ¿no? Porque, claro, si la persona no se lava bien la mano, procesa estos cereales, los fermenta, puede contener ahí huevos, ¿no? De Minolepsis diminuta y de esa manera alimenta a los pequeños gorgojos que viven ahí y estos gorgojos pueden contener el cisticerco. Igual los casos son bastante asintomáticos, tienen muy pocas sintomatología característica, muy general, ¿no? Como cefalea, anorexia, náuseas, dolores abdominales, pero muy eventuales, esporádicos, ¿no? Por lo tanto, igual, solamente lo hacemos a través de la búsqueda de ese, es el diagnóstico lo hacemos a través de la búsqueda de huevecillos de minolepsis, en este caso, en las heces del humano. La forma como hacemos el diagnóstico, entendiendo que el cuadro clínico no es, digamos, nada característico. El Diphyllum caninum es un gusano similar, ¿no? También mide unos 60 centímetros, tiene sus cuatro ventosas, un rostelo retráctil con espinas. El huésped definitivo normalmente es el perro o el gato también lo puede contener, siendo el hombre un hospedero accidental, ¿no? Y los huéspedes intermedios van a ser la pulga, ¿no? Normalmente la pulga del perro que contiene la larva cisticercoide. Eh, y vamos a ver que, al igual que el demás resto de gusanos, sigue el ciclo biológico muy parecido. Entonces, en la naturaleza, normalmente el perro es el que contiene al Diphyllum caninum, ¿no? La forma adulta del Diphyllum caninum. Entonces, muy similar a la Menorrhapsis diminuta, lo que ocurre es que el perro se come sus pulgas contaminadas con cisticerco. De esa manera, libera el escólex, se forma el adulto del Diphyllum en su intestino, libera las proglotis grávides en sus heces, ¿no? Los huevos caen entonces al medio ambiente, las pulgas de estos perros se comen estos huevecillos, desarrollan el, el cisticerco en su interior y de esa manera se completa el ciclo biológico en la naturaleza. Los gatos lo hacen de la misma forma. En ese contexto, el hombre puede parasitarse de forma accidental, normalmente por un contacto muy cercano con los perros, a veces gente que le da beso al perro directamente, ¿no? Pero va a tener que ingerir de alguna forma el cisticerco. Pero este cisticerco normalmente lo tiene la pulga de los perros, ¿no? Entonces, se ingieren digamos, estos cisticercos, ¿no? Contenidos en la pulga del perro, eh, y de esa manera el hombre puede desarrollar el adulto de difilúcan, ¿no? Eh, entonces, nuevamente afecta más frecuentemente a niños, tiene una distribución mundial, ¿no? Aunque esto está disminuyendo enormemente porque recordemos que para bien o para mal, como ustedes lo quieran ver, los perros han adquirido casi un nuevo estatus, ¿no? Les celebran su cumpleaños, tienen su parque, los antivacunas vacunan a los perros, pero no a sus hijos, eh, y digamos, una serie de cuestiones en las cuales de alguna forma está disminuyendo porque estos perros de repente están más cuidados, ¿no? Pero no se olviden del gato, el gato también lo puede transmitir.
La mayoría son asintomáticos, dolores abdominales, diarrea, cuadro bastante inespecífico, y el diagnóstico igual lo hacemos buscando estas proglótides gravides en las heces del humano. El Diphyllobothrum latum es un gusano mucho más grande, puede alcanzar unos 12 metros, de hecho es el sexto más largo que parasita al hombre. Y en la naturaleza normalmente los hospederos definitivos van a ser mamíferos predadores, ¿no? El oso, el zorro, ¿no? Y en ese contexto el hombre es accidental, hospedero accidental. Y aquí tenemos en el huéspedes intermediarios, en este caso particular, necesita dos hospederos intermediarios, ¿no? Un copépodo de agua dulce que tiene la larva procercoide y un pez de agua dulce que contiene la larva plerocercoide, ¿no? Entonces, eh, entonces aquí el nombre cambia un poco. Recuerden que en los otros todos eran cisticercos. La larva era una larva cisticercoide o cisticerco. En este caso cambia un poco el nombre y ya no serán cisticercos, sino serán larva plerocercoide, ¿no? La forma infectante. La larva procercoide va a estar un pequeño copepo de agua dulce y la larva plerocercoide estará en algún pez de agua dulce, que normalmente es la forma como se infectan estos mamíferos y eventualmente el hombre, ¿no? Por lo tanto, esta parasitosis requiere ciertas condiciones ambientales, no necesitas un ambiente ecológico donde existan estos peces, normalmente de agua dulce, ¿no? Y donde puedan ver estos pequeños copépodos, ¿no? En estas condiciones. Normalmente se van a dar en condiciones de ríos o lagunas, donde exista, pues, esta cadena alimentaria, ¿no? Donde existan peces de ríos, normalmente que suelen ser salmones, como los más frecuentes, eh, y un predador, ¿no? Lo usual en el hemisferio norte es, pues, que sean estos osos que cazan en los ríos y a zarpazos atrapan estos salmones y se los comen, ¿no? En ese contexto normalmente se da el Diphyllobothrum latum. Entonces, siempre que piensen en Diphyllobothrum latum, tengan en cuenta esta imagen, ¿no? Ese oso grande que caza a zarpazos los salmones es el que puede contener normalmente al adulto de Diphyllobothrum latum. Recuerden que en el hemisferio sur el equivalente al salmón sería la trucha, ¿no? Nosotros somos unos productores importantes de trucha, al igual que lo es Chile y Argentina, ¿no? En Latinoamérica. Sin embargo, no se ha reportado en el Perú. No hay casos reportados de Diphyllobothrum latum en el Perú. Probablemente porque no se busca lo suficiente, tal vez, ¿no? Porque condiciones ecológicas sí las hay, ¿no? Entonces, el ciclo normalmente se da en ese contexto, ¿no? El oso, en este caso, se come al pez conteniendo la larva plerocercoide, ¿no? Esa larva plerocercoide está en el músculo esquelético de estos salmones. El oso se come este pez y esa larva plerocercoide libera el escólex. El escólex da lugar al desarrollo de las proglótides, y estas proglótides finalmente desprenden las más distales como proglótides grávidas y sus huevecillos caen normalmente a esta agua de río o de lagos, ¿no? En ese contexto hay un embrión que se libera del huevo de Phyllobothrum latum, eh, que se llama coracidio. El coracidio emergerá libre en el agua y será ingerido por un copépodo, un pequeño un protozoo, ¿no? Marino, que se come este copépodo, perdón, este coracidio, eh, y desarrolla en su interior la larva procercoide, ¿no? Entonces, el coracidio liberado del huevo del Diphyllobothrum latum es ingerido por el copépodo y en el interior del copépodo se desarrolla la larva procercoide, ¿no? El ciclo continúa con la ingestión
del pez, de este copépodo, se alimenta de plancton, recuerden, ¿no? Zooplancton o fitoplancton, estos copépodos son parte de esa, de esa forma de cadena alimenticia en los lagos en este caso. Eh, y el pez, al ingerir esta larva procercoide, ¿no?, contenida en este copépodo, desarrolla en su interior la larva plerocercoide. Y de esa manera se completa el ciclo. En ese contexto, el humano es un huésped accidental cuando ingiere el pez, o en este caso el salmón o la trucha, insuficientemente cocido, ¿no? Conteniendo entonces, por lo tanto, larvas plerocercoides viables, y de esa manera se da la contaminación o la infección por Helicobacter pylori, ¿no? La infestación puede ser única o múltiple, eso dependerá, pues, obviamente, de la carga parasitaria, la exposición, etcétera. No tiene actividad invasiva, es igual que todo el resto de céstodos, ¿no? Se ancla en la mucosa y empieza a inhibir ciertos nutrientes, ¿no? A través de su pared, recuerden, no tiene tubo digestivo, pero como este puede llegar a tener tamaños enormes, puede consumir de manera importante las vitaminas, ¿no? Consume ciertos nutrientes del humano y podría eventualmente conducir a cierta, eh, eh, digamos, disminución de la absorción de algunos nutrientes. Y lo que más se ha escrito es el consumo de B12. Entonces, este gusano empieza a consumir demasiada B12 y en desmedro, digamos, de la nutrición del humano. Y por lo tanto, podría en algunos casos presentar am, ciertos signos de una anemia por hipovitaminosis B12, ¿no? Una anemia, ah, digamos, con características megaloblásticas, ¿cierto? Recuerden que cuando no hay B12, el glóbulo rojo se forma pero grande, ¿no? Hay una macrocitosis. Entonces podría presentar ciertas características de esto. Eso obviamente se da en casos extremos, de una parasitosis importante, el gusano adquirió un tamaño enorme, como para que pueda notarse este déficit, porque normalmente no se nota. Cuando el gusano es pequeño, no se va a notar esa disminución de B12, ¿no? Pero cuando hay muchos parásitos o el parásito es muy grande, pues podría notarse ese déficit de B12 y presentar una clínica de una anemia megaloblástica, ¿no? Pero, digamos, no es lo más frecuente, ¿no? Entonces, en cuyo caso podría presentarse anemia, palidez, citis, parestesia. Recuerden que la B12 también contribuye para el normal desarrollo y reparación de los nervios, ¿no? Entonces puede haber también ciertas parestesias. El diagnóstico lo hacemos igual buscando proglótides en las heces, ¿no?, del humano. El Phyllobothrum pacificum es el equivalente del Phyllobothrum latum en, eh, eh, pero en contexto marino, ¿no? El latum estaba en los lagos, por eso el latín de latum. Este está en el mar y lo han descrito en el mar Pacífico, por eso le han puesto Diphyllobothrum pacificum, ¿no? Son morfológicamente similares al latum, aunque pueden medir menos, normalmente no llegan a tener esos tamaños tan grandes, ¿no? El hospedero definitivo, en este caso, en la naturaleza, normalmente lo van a dar predadores marinos como el lobo marino, focas, que son los hospederos habituales en este contexto, y el hombre se considera un hospedero accidental. Los huéspedes intermediarios también son dos, al igual que en el latum, ¿no? Un copépodo, pero en este caso de orden marino, y un pez igual en el contexto de mar, ¿no? Ambos contienen las larvas en sus diferentes estadios. El copépodo, recuerden, la larva procercoide, y en los peces la larva plerocercoide, ¿no? Por lo tanto, el hombre se, eh, se infecta al ingerir pescado crudo, ¿no? Entonces, en zonas como Perú y otras zonas del litoral, obviamente se consume ceviche, que recordemos es pescado no cocido, y podrían parasitarse de otro paso. Entonces, aunque
Epidemiológicamente es así, es decir, tenemos el factor de riesgo para tener Difilobotrón pacífico, no es que se reporten demasiados casos, ¿no? No es que se reporten demasiados casos de pacífico, a pesar de tener, digamos, eh, esta condición, ¿no? O sea, sí hay hay el factor epidemiológico para adquirir Difilobotrón pacífico. Entonces, normalmente el hombre adquiere la infección como el pescado, suficientemente cocido, que contiene la larva plerocercoides, es la forma infectante, ¿no? De esa forma se libera el escólex en el intestino del hombre, se desarrolla el adulto de este gusano, la proglótide grávida se desprende y salen las heces. Estas heces van a tener que caer en contexto marino. Estos huevecillos liberan el coracidio, ¿no? Este coracidio libre es ingerido por estos copépodos, pequeños crustáceos, que ingieren es- este coracidio y desarrollan en su interior la larva procercoide, ¿no? Una vez conteniendo la larva procercoide, será ingerido por algunos peces. Estos peces, al ingerir esta larva procercoide, desarrollan en su interior la larva plerocercoide. Y de esa manera se completa el ciclo cuando esté ingerido por un mamífero, ¿no? Como lobos marinos, etcétera, y accidentalmente el hombre. Entonces, al igual que muchas de las demás, son asintomáticas, síntomas muy inespecíficos, más raro el déficit de B12 que veíamos en el ato, y el diagnóstico lo hacemos igual por la identificación de huevos y opelotes en las heces, ¿no? Entonces, para todos estos cestos intestinales, el tratamiento es el mismo, el tratamiento de elección, tanto patenias, difilobotrum, difilum, neolepsis, es el praziquantel. Entonces, es la droga más importante en este contexto, porque nos permite luchar contra todos estos cestos, ¿no? Praziquantel, dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, en dosis única normalmente, queda como alternativa a la niclosamida. Lo que pasa es que la niclosamida es un producto que casi ya no llega al Perú, ¿no? Eh, en niños es algo similar, ¿no? Solo se hace siempre, digamos, el hincapié que en el caso de minolepsis, sobre todo cuando es las formas de nana o diminuta, que son las que, sobre todo la nana, que es difícil de eliminar, se necesitan dosis mayores, ¿no? 25 miligramos por kilogramo de peso de praziquantel. En caso de niños, eh, darle un poquito más de dosis también de nitoxamida por más tiempo. Esto es porque estas seminolepsis son difíciles de tratar, ¿no? Las infecciones suelen darse muy fácilmente y es más difícil de tratar. Por eso hay que asegurarse de dar dosis más altas o incluso hay que repetir la dosis en unos 7 a 14 días, ¿no? Muy bien, ahora veamos algo sobre la hidatidosis. Es una zoonosis parasitaria causada por la larva, en este caso la hidatidae del Echinococcus granulosa, que es un cesto, como ya hemos visto, ya es eh, un cesto, o sea, es un gusano que tiene sus coles y sus proglótides, ¿no? Pero en este caso, el que contiene la forma adulta, es decir, es el hospedero definitivo, es el perro, ¿no? El perro, por lo tanto, se comporta como un hospedero definitivo para este Echinococcus granulosa, ¿no? O, bueno, para este gusano, ¿no? Y normalmente en la naturaleza el ganado y algunos animales herbívoros son los hospederos intermediarios habituales, ¿no? Es decir, que contienen la larva de, eh, del Echinococcus granulosa. En ese contexto, el humano es un hospedero intermediario accidental, ¿no? Porque en la naturaleza normalmente lo tienen estos pequeños roedores y el perro, normalmente, ¿no? Perdón, no roedores, sino estos animales herbívoros, ¿no? Eh, y tiene, por lo tanto, una amplia distribución en zonas ganaderas, normalmente esta hidrosis. Para nuestro país, obviamente, es un problema importante en algunas zonas, ¿no? Eh,
Vean que para nuestro contexto, las zonas de América Latina, ¿no? Son países más afectados, son los que más carne producen normalmente, Uruguay, Argentina en la cabeza, Brasil, Perú, Bolivia y Chile le siguen, ¿no? En el Perú se calcula una incidencia aproximada de 100 por 100.000 personas año. Sin embargo, hay departamentos como Junín, Cerro de Pasto o Huancavelica donde las tasas de incidencia pueden llegar de entre 14 a 34 por 100.000 personas año. En los departamentos de Lima, Huancavelica, Junín, Pasco se concentra hasta el 60% del total de casos a nivel nacional. Eh, en el Perú, como en diferentes países de Latinoamérica, se presentaban más las formas pulmonares, ¿no? En el 60% de los casos. Esto siempre se ha discutido porque en el resto del mundo, y aquí pueden ver el mapa, zonas hiperendémicas tenemos en las zonas del norte del África, algunas zonas del Medio Oriente, en la China. La idiotesis es bastante frecuente, vean ustedes, ¿no? Como en la zona sur de América Latina. Eh, entonces, se describía mucho más la forma pulmonar, ¿no? Pero como les decía, eso probablemente tiene un sesgo de observación, ¿no? Lo que pasa es que la radiografía fue siempre más, estaba más a la mano que una ecografía. Ahora, claro, la ecografía se ha hecho mucho más extensiva, pero antes solo se tenía radiografías y las radiografías eran las que normalmente se tomaban más y la afectación pulmonar es la que muchas veces se veía y no se exploraba tanto el hígado, digamos, ¿no? Esa es una, digamos, una discusión o una interpretación que hacen de por qué es que en Latinoamérica se reportan más formas pulmonares que hepáticas, ¿no? Porque en todo el resto siempre es las formas hepáticas más frecuentes que las pulmonares, ¿no? Pero, digamos, queda como un dato que habrá que seguir investigando. Esta es la forma del equinococo granuloso. El adulto tiene un escólex igual con su cuello y a partir de las proglótides. Las proglótides no suelen ser numerosas en el caso del equinococo granuloso, suele tener solamente 3 a 4 proglótides, no más. Y la más distal es la proglótide grávida, que pueden tener una fotografía de cómo está el escoles anclado. Ven a las vellosidades intestinales, a partir de su desarrollo el adulto, y la más distal es la proglótide grávida que se desprende. Esto entonces lo podríamos encontrar en el intestino del perro. Entonces, en el intestino del perro normalmente el, digamos, el perro contiene al adulto del equinococo, ¿no? A partir de él, en las heces del perro se liberarán los huevecillos, ¿no? Del equinococo granuloso. Estos serán ingeridos normalmente por el ganado, puede ser ganado ovino, por ejemplo, en este caso, ingieren estos huevecillos, liberan la oncósfera, esta oncósfera atraviesa el intestino y por el torrente sanguíneo lo va a llevar primero por el hígado, ¿no? Sigue la circulación portal hacia el hígado, donde va a formar el quiste diatídico. Si continúa su camino, pasa la circulación del hígado, puede llegar al pulmón, que sería su segundo estadio, ¿no? Si pasara el pulmón, podría irse a otros órganos, pero es mucho menos frecuente. Por eso que la forma de presentación más frecuente suele ser hígado y secundariamente pulmón. Entonces, cuando está una vez instalado en el hígado, en el caso de estos animales, por ejemplo, el quiste va a ir desarrollándose lentamente, va a ir creciendo progresivamente, eh, y va a pasar por una serie de estadios evolutivos que vamos a ver más adelante sobre este quiste diatídico. El hecho es de que normalmente el ciclo se completa. En la naturaleza antes se daba que estos cánidos cazaban estos animales, se comían sus vísceras y de esa forma liberaban, digamos, las estructuras dentro del quiste diatídico, ¿no? Recuerden que tiene vesículas ígeras, vesículas prolígeras en su interior. Esas vesículas prolígeras, vesículas hijas son
el precursor de los escólex, ¿no? Los escólex. Entonces, cuando el perro se comía este quistídico viable liberaba dos estructuras, se daba lugar a la formación de escólex en su intestino y de esa manera se desarrollaba el adulto, ¿no? Entonces, en la naturaleza se daba de esa forma, ¿no? Sin embargo, cuando se han domesticado los animales, entonces el perro usualmente no tiene que cazar estos animales, ¿no? Entonces, lo que ocurre más bien es que estos animales de ganado son sacrificados, ¿no? En los mataderos, eh, y obviamente siempre o sea, sacando los productos que se necesitan del animal, sobre todo su carne, y si ven que las vísceras están contaminadas, pues esas vísceras las botan, ¿no? Entonces el problema es que muchas de estas vísceras pues llegan a los basureros, están husmeando a los perros, se comen estas vísceras contaminadas y de esa manera se completa el ciclo. Entonces en nuestra naturaleza se da más o menos de esa forma, ¿no? Entonces es porque normalmente estas vísceras contaminadas lamentablemente no son en una buena disposición y llegan a parar al intestino de estos perros. En ese contexto, el hombre se considera un hospedero accidental porque lo que tiene que ocurrir en el hombre es que ingiere estos huevecillos procedentes de las heces del perro, ¿no? Entonces, el contacto cercano con perros también es un factor de riesgo para la atidosis en este caso, ¿no? Eh, y funciona igual que el herbívoro en este caso, ¿no? Los huevos ingresan, llegan al intestino, pasan al hígado primero, donde pueden formar ya el quiste diatídico. Si su trayecto continúa en el pulmón, y si esto continuara, podría ser cerebro, hueso, otras ubicaciones donde se ha descrito, pero eso es menos, ¿no? Pues aquí pueden ver, por ejemplo, esta fotografía de los quistes ciatídicos en pulmón, ¿no? Tanto en el ganado como en el humano, son muy similares, tienen ese característico blanco nacarado, que los cirujanos cuando lo ven saben que es un quiste ciatídico normalmente. Aquí pueden ver esta microfotografía, ¿no? De un corte histológico del quiste ¿no? Eh, Vean ustedes, esta parte que está hacia aquí es el hígado normal, es el parénquima hepático normal, y luego viene la adventicia. Uno de los problemas con el quiste diatídico es que el quiste diatídico está adherido a estructuras normales, en este caso el parénquima hepático, por ejemplo, porque esta adventicia es un tejido conectivo que le hace el propio cuerpo, o sea, el propio cuerpo le da esa envoltura de adventicia eh, que le permite estar muy pegado hacia al- digamos, en este caso hacia el hígado, ¿no? Eh, Secundario a esta adventicia viene la cutícula ya es una estructura propia de la hidátide, esa cutícula le da ese blanco nacarado, que habíamos visto en la fotografía previa, y además le da estabilidad, le da fuerza. Este no va a ser una estructura más o menos fuerte, sólida, no se va a romper fácilmente gracias a esta. Subyacente a la cutícula estará la membrana prolígera. La membrana prolígera es una estructura muy importante porque mientras esta membrana prolígera esté indemne, el quiste puede crecer, puede seguir creciendo, ¿no? Y a partir de esa membrana prolígera se van a desarrollar estas vesículas prolígeras o vesículas hijas, como se llama, las cuales van a tener en su interior estas pequeñas estructuras que ustedes pueden ver, ¿no? Que representan los esbozos de los escólex, ¿no? Entonces, en su interior contienen estos esbozos de escólex. Esas serán las membranas, las vesículas prolígeras o vesículas hijas. Entonces, esta es la estructura del quiste diatídico. Vean ustedes entonces que están muy pegados hacia el parénquima normal, no a las estructuras digamos, de las estructuras humanas normales. Y esa es una de las razones por las cuales es muy difícil extraer los quistes, ¿no? No se pueden sacar completos, aunque se ven, entonces en la fotografía,
alguna estructura siempre está pegada a esto y es muy difícil sacarlo, ¿no? Entonces, por eso es que se han desarrollado técnicas alternativas para esta situación, ¿no? Porque no siempre se puede sacar estos quistes científicos de forma completa. Y ahora saben por qué, porque está pegado aquí rápidamente, ¿no? Eh, entonces, de las formas que más se han descrito para nuestro contexto, denme, por favor, un minutito. Ah, ok, disculpen. Este, ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, conociendo su ciclo biológico, entendemos por qué es que se va a ir al hígado o se puede ir al pulmón. Pues eso es lo más frecuente que habíamos visto, ¿no? En nuestro medio, como les decía, hay más descripciones de formas pulmonares. Sí tener una explicación clara por esto, ya comentamos eso previamente. Entonces, a nivel pulmonar, ¿qué características tiene este quiste atípico? Este quiste atípico hay que entenderlo siempre como una estructura viva, ¿no? Es una larva, un estadio intermediario de un gusano, por lo tanto, es un ente vivo. Va a crecer, va a desarrollarse normalmente gracias a esa membrana prolífera que dijimos que tiene, que va a ir creciendo, va a permitir que este quiste vaya creciendo poco a poco. Entonces, ¿de qué va a depender de que este quiste pueda crecer fácilmente? Es de la resistencia de los tejidos alrededor. Entonces, el pulmón, obviamente, al ser un parénquima mucho menos sólido que el hígado, permite el crecimiento de este más fácilmente, ¿no? Entonces, va creciendo progresivamente y de esta manera eh, va a crecer a razón de 1 a 5 centímetros al año, eso es lo que se ha calculado, ¿no? El 20 a 40% de los casos, los quistes suelen ser múltiples, o sea, no es lo más frecuente. Lo frecuente es que sea solamente un quiste, ¿no? Un quiste grande. Eh, la mayoría son asintomáticos y entonces la clínica se va a dar dependiendo del tamaño del quiste, ¿no? Si el quiste llega a tener un tamaño enorme, ya va a tener un efecto de masa normalmente, entonces puede sentirse una sensación de pesadez en el sitio afectado, o lo que ocurre más frecuentemente es que el quiste pueda abrirse algún bronquio, ¿no? Tiene su crecimiento, topa con el bronquio, se apertura y permite que se abra el bronquio y el contenido del quiste se vacíe a hacia el bronquio y esto sea eliminado con lo que se conoce como una vómita, ¿no? La vómita será la eliminación de membranas del quiste, ¿no? A través de un acceso de tos, ¿no? La gente lo suele relatar como que tiene una expectoración, una tos exigente, y luego del esfuerzo de la tos, lo que notan es la salida de un líquido tibio, salado, no como clara de huevo, no con algunas estructuras como de clara de huevo. Eh, en ese contexto, entonces, parte del contenido del quiste se está vaciando los bronquios y eso permite la salida. Y en ese contexto, entonces, suele, digamos, ya manifestarse, porque, digamos, es llamativo esta forma de presentación.
En las personas que tienen atopía, tienen asma o hiperreactividad bronquial, puede desencadenarles un acceso de asma, ¿no? De una bronquitis, porque son estructuras extrañas, son antígenos a los cuales no había tenido contacto el sistema inmunitario y lo está haciendo de golpe, ¿no? De golpe está saliendo, entonces eso puede desencadenar espasmo bronquial, ¿no? Entonces algunas personas luego empiezan a manifestar esa sintomatología y en ese contexto acuden a ser evaluadas. Por otra parte, una vez que este quiste se ha roto y se ha abierto un bronquio, entonces es más fácil que pueda contaminarse, entonces puede sobreinfectarse y muchas veces eso ser el motivo de consulta, porque proponen que el quiste normalmente no da fiebre, pero cuando ya está abierto y se contamina, podría haber sobreinfección bacteriana, el paciente tiene fiebre y se comporta como un absceso a nivel pulmonar, ¿no? A nivel hepático, en cambio, teniendo el entendimiento de que es una estructura viable, que va creciendo en el tiempo, el quiste, digamos, crece más lentamente porque el parénquima hepático es más sólido, no permite un crecimiento rápido de este quiste diatídico, ¿no? Entonces, por eso puede crecer más lentamente o puede parecer no crecer durante mucho tiempo y, por lo tanto, da menos clínica normalmente, ¿no? Eh, Cuando ya está muy grande, igual puede haber sensación de pesadez a nivel abdominal, dispepsia. La persona suele manifestar muchas dispepsias, dependiendo también de la ubicación del quiste, aunque suele afectar más lóbulos, la parte derecha del hígado, digamos. Cuando está muy cercano, pegado hacia el estómago, por alguna razón lo puede comprimir extrínsecamente y cuando la persona ingiere alimentos tiene esa sensación de pesadez, de dolor, ¿no? Porque obviamente el peristaltismo hace que éste se mueva, que ayude a vaciar los alimentos y eso puede afectarse por el histiatídico, ¿no? En ese contexto puede haber dolor abdominal postpandrial. Eh, y más raramente fiebre, ictericia o asitis. Eso se da también en el contexto de que el quiste diatídico puede romperse, al igual que en el quiste a nivel hepático, o perdón, pulmonar, y puede haber apertura del quiste hacia algunas ramas de la vía biliar, ¿no? En ese contexto podría haber ictericia, colestasis o sobreinfección del quiste diatídico con la presencia de fiebre. Eh, Otra complicación frecuente que puede verse en el quiste diatídico es que la persona puede tener el quiste diatídico de forma sintomática y por alguna razón sufre una contusión, ¿no? Sufre una contusión, algún golpe. Esto hace que se rompa el quiste diatídico. Esta ruptura permite la salida de digamos, hace que se rompa y se vacíe el contenido hacia el perisoma, ¿no? Y a partir de este evento podrían darse la proliferación, la aparición posterior de quistes diatídicos en el tiempo, ¿no? Eh, Lamentablemente es más o menos frecuente ver estas formas de presentación. Entonces las personas que vienen tienen antecedentes de atidosis en un momento, después de un tiempo nuevamente les empiezan a aparecer quistes en otras partes y hay que estar monitorizándolos en el tiempo, ¿no? Más raro es que, al igual que en el caso del bronquio, la ruptura rápida de estos quistes exponga al cuerpo a estos antígenos y la persona desarrolle fenómenos de urticaria o mucho más raro, shock anafiláctico, ¿no? Eh, lo más frecuente es solamente que haya esa sensación, hay fenómenos de urticaria y la siembra secundaria de estos quistes. Entonces, como ven, lamentablemente la clínica es bastante inespecífica, va a depender siempre del tamaño del quiste, de la indemnidad de este quiste y obviamente de, eh, de la condición del paciente, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, las imágenes aquí son muy importantes, ¿no? Obviamente la radiografía es
prueba más fácil de hacer, digamos, ¿no? Tiene un buen rendimiento cuando el quiste es grande. La ecografía es la prueba también más importante a nivel hepático, pero la tomografía y la resonancia obviamente nos dan imágenes de mucha mejor resolución, nos pueden dar mejores detalles, pero el acceso a esto puede ser limitado por el costo, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales cuando se hace imágenes es tratar de determinar en qué estadio está el quiste, ¿no? Porque siempre hay que entender nuevamente, es una estructura viva, es una estructura viable, por lo tanto, todos los seres vivos tienen un ciclo biológico, ¿no es cierto? Igual ocurre con el histiatídico, ¿no? Cumple un ciclo biológico, diferentes estadios que nos van diciendo en qué etapa está, ¿no? Qué tan desarrollado puede estar esta histiatídico. Entonces, hay diversas clasificaciones. Una de las más sencillas es esta que tienen aquí, ¿no? Eh, la forma más temprana, que es en la cual está activa, tiene solamente una lesión quística sin pared, es una muy temprana, todo está homogéneo, no tiene nada de vesículas todavía en su interior, en un estadio C1, ya tiene una lesión con una pared, es decir, ya tiene más desarrollada la cutícula, más desarrollada las vesículas, eh, y entonces empiezan a aparecer pequeños puntitos como arenilla, que le llaman signos de copo de nieve. Un estadio muy temprano en el cual hay pequeñas estructuras que parecen danzar, parecen flotar en interiores vesículas, se le llaman signo de copo de nieve. No es un estadio temprano. En un C2, ¿no? También forma esta actividad, hay lesiones multivesiculares, septadas, ¿a qué le han denominado sino de panal de abeja, ¿no? Ya ahí las vesículas hijas que ya están mucho más desarrolladas, están mucho más repletando el interior del quiste, ¿no? Eso le llamado el signo de panal de abeja o de rosetas, ¿no? Ya en un estadio C3 se habla de un estadio transicional, es decir, ya ha llegado a su máximo desarrollo, que sería tener vesículas hijas en el interior. Y en este caso se desprende, ¿no? Entonces hay una lesión unilocular con desprendimiento de la membrana laminar dentro del quiste y que esto han denominado también el signo del camalote. Es como una pequeña membrana que flota libre en el quiste atípico, ¿no? Es decir, lo que está mostrando aquí es el desprendimiento de la membrana. Toda la membrana eh, se ha desprendido. No, cuando esto ocurre, o sea, cuando la membrana ya se desprende, el quiste ya no va a crecer más. Porque recuerden que es la membrana la que le permitía crecer. Entonces, al ya no haber esa membrana, el quiste ya no va a crecer. Eso le han denominado signo quiste dentro del quiste. Es como que tuviera varias, digamos, esa membrana dibujara como que tuviera otro quiste en su interior. Ya en los estadios C4 y C5, ya el quiste está inactivo. En una primera instancia, en el C4, es una lesión heterogénea sin vesículas y tiene un contenido ya degenerado, no simplemente un quiste que ya no tiene estas vesículas, ya no tiene membranas, ¿no? Y solamente parece haber cierto material como de detritus, ¿no? Para un estadio C5 ya hay una calcificación total o parcial de la pared. Así se lo ha llamado el ovillo de lana, ¿no? Eh, en, digamos, por la descripción radiológica. Entonces, ¿cuál es lo importante de entender esto? Es de que es importante tratar de aproximarnos y decir si está en un nivel vesicular, si está en un nivel transicional, si está ya en un nivel inactivo, calcificado, porque eso también va a permitirnos saber qué intervención podemos hacer. Entonces, no solamente es conocer que existen, sino saber por qué es que necesitamos conocer el estadio, porque eso nos va a permitir entender qué intervención podemos hacer, porque ustedes pueden inferirnos si está activo, entonces
aquí el tratamiento, por ejemplo, farmacológico es plausible, porque lo que van a hacer es acelerar la muerte de la hidátide, ¿no? Si está en un transicional, ya llegó, o sea, es muy controversial darle tratamiento ya ahí. Eh, ¿Por qué? Porque el quiste, digamos, está muy, mm, digamos, pierde un poco de su consistencia, ¿no? O sea, es como que en este estadio transicional pierde un poco su consistencia inicial para luego nuevamente ponerse fuerte, o sea, nuevamente alcanzar consistencia, pero ya porque se hace sólido y luego porque se calcifica. Entonces, en este estadio transicional, por ejemplo, algunos dicen que está contraindicado el tratamiento, porque como está débil el quiste, usted le dan tratamiento, se rompe fácilmente. Y esa ruptura puede favorecer siembras secundarias, ¿no? Entonces es importante por eso conocer el estadio de la hidátide, ¿no? Porque cuando ya está inactivo, definitivamente ya no sirve de nada darle tratamiento. El quiste ya está muerto. Solamente es un proceso que va a seguir. Entonces el tratamiento no tiene ningún sentido. Por eso es importante conocer esa forma de presentación, ¿no? Entonces, para el diagnóstico laboratorial, las imágenes son más importantes. Desde el punto de vista laboratorial, podemos eventualmente buscar escoles, ganchos en el esputo, ¿no? Por la vómica o eventualmente por punción. Raro hacerlo, pero se puede hacer. Exámenes indirectos que tenemos esos, tenemos pruebas serológicas a través de ELISAs, ¿no? O de Western blot, eh, que nos van a permitir aproximar el diagnóstico, ¿no? Los ELISAs hay que tener cuidado que hay falsos positivos con algunas tenias, otro tipo de quinococos, otros helmintos, o pacientes con cirrosis, ¿no? O neoplasias podrían dar positivo a pruebas a través de ELISAs para quinococo granuloso. Por eso que el Western blot suele ser la prueba más de mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Ahora, esto es mucho, tiene mejor rendimiento a nivel hepático, mientras que las formas extrahepáticas, esto va disminuyendo su sensibilidad especial, llega a menos, eh, porcentualmente mucho menor, ¿no? Por eso es importante entender que las imágenes en este caso son muy importantes. Con las imágenes donde hacemos el diagnóstico, obviamente teniendo en cuenta el factor epidemiológico, las imágenes tenemos el diagnóstico. Y si tenemos una prueba laboratorial nos ayuda a corroborar ese diagnóstico, pero si es negativa, no lo va a descartar, sobre todo a nivel extrahepático. Entonces, es de lo que les decía, ¿no? Para el tratamiento necesitamos partir de qué estadio está el quiste hidatídico, ¿no? Está en la forma más temprana, hialino, multivesicular o de membrana desprendida, incluso en un T3. Entonces, hay que valorar el tamaño, ¿no? Si el tamaño es de 0 hasta 5 centímetros, podría darse tratamiento, ¿no? Podría darse tratamiento. Como lo vuelvo a repetir, en las desprendidas, esto es muy controversial, se podría dar si es pequeño, es muy pequeño. Si es más de 5 centímetros, normalmente ya no se prefiere dar solo tratamiento farmacológico, ¿no? Sino seriado. Esta técnica es el PAIR, punción, aspiración, inyección de protoescolicidas y reaspiración de líquido, ¿no? Básicamente el hecho de punzarlo guiado por imágenes, sacar el contenido del quiste e inyectarle hipersorium que mata estas estructuras en su interior, ¿no? Pero nuevamente eso hay que valorarlo, sobre todo en esta forma transicional, hay que tener mucho cuidado para eso, ¿no? Entonces, si le dan al vendasol, sobre todo en los estadios 1 y 2, hay que hacer un control ecográfico a los 3, 6, hasta los 12 meses, vemos la respuesta. Si no hay respuesta, va a cirugía, definitivamente. Igual, si el padre no da respuesta, va a cirugía. En los, ya en los estadios inactivos, cuando ya es un quiste todo heterogéneo, está calcificado directamente, calcificado nada, controles ecográficos eventualmente, y en el heterogéneo hay que hacer diagnóstico diferencial de otro tipo de tumoraciones, siembras secundarias,
metástasis, ¿no? Y en ese contexto puede ayudarnos un ataque, una resonancia para poder diferenciar esta de otras estructuras. Entonces, si es otra cosa, pues habrá que ir a cirugía. Si es una evolución asintomática de esto, solo controles ecográficos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tratar de determinar en qué estadio evolutivo está el histiatismo, ¿no? Pues eso nos permite también entender dónde podemos intervenir, obviamente, desparasitar a todos los animales, a todos los perros, en este caso va a ser importante, la educación sanitaria para ver cómo es la disposición de sus excretas, el control de los lugares de matanza para que eso no terminen en los basurales que son alimento para estos perros, ¿no? Son medidas para control epidemiológico de la ira. Esta lámina solo para que conozcan, porque claro, los que van a, los que vivimos en Perú, tenemos que tener en cuenta de que existe un tipo de Echinococcus en nuestra selva, que es el Echinococcus bogelli. Este Echinococcus bogelli normalmente existe en estos pequeños perros salvajes, le llaman el Speotus venaticus. Este Spiotus venaticus va a contener normalmente el adulto del Echinococcus bogelli, va a eliminar en sus heces y normalmente este pequeño roedor, que es el Cuniculus paca, ¿no? La gente llama paca simplemente, eh, digamos, ingiere alimentos contaminados con las heces de este pequeño perro salvaje eh, y desarrolla en su interior las hidátides del Echinococcus bogelli, ¿no? El ciclo se completa cuando este perro se come a la paca y de esa manera desarrolla completa el ciclo del Echinococcus bogelli. En ese contexto, el hombre es un hospedero accidental. Eventualmente, al ingerir huevos de este perro, va a desarrollar, en este caso, una hidatidosis, pero por el bogelli. ¿Qué características tiene? Normalmente son quistes pequeños y múltiples los que desarrolla, diferente la hidatitis por aquí no cobran eso que suele ser un quiste único, grande. Estos son pequeños y múltiples, pero no es como el multilocularis, ¿no? El multilocularis o las formas racemosas que presentan otros tipos de Echinococcus en el viejo continente, tienen formas mucho más agresivas, ¿no? Un crecimiento muy rápido, etcétera. En este caso no, son pequeños y múltiples, pero normalmente no crecen tan rápido, ¿no? Entonces, se han descrito algunos casos en estas zonas de la selva. Eso tenemos que conocer. Vamos a hablar sobre la cisticercosis, que tiene que ver con lo que habíamos visto antes previamente, ¿no? Habíamos visto ya el desarrollo de la tenia solium, o sea, una, eh, una teniasis bastante frecuente en el ser humano, y que normalmente recordemos que cumplía su ciclo, ¿no? El humano como hospedero definitivo y el cerdo como hospedero intermediario. Lo que ocurre en el caso de la cisticercosis es que el hombre se convierte en un huésped intermediario, obviamente de forma accidental, pero lo que ocurre entonces en el cisticercosis es que ocurre que el hombre tiene entonces el cisticerco, ¿no? Convertimos en un huésped intermediario también para digamos, para la tenia sol. Y eso configura el cuadro clínico de cisticercosis. Vamos a ver, entonces la cisticercosis tiene una prevalencia importante en varios países. Vean ustedes aquí todas las zonas de Latinoamérica, ¿no? En Perú, Brasil, las demás zonas del África, la China, la India son de alta frecuencia, ¿no? Entonces representa una patología neurológica común, o sea, la forma de presentación en el sistema nervioso central lamentablemente es más frecuente en el ser humano que en los animales. Es muy frecuente de que esto se comporte como una epilepsia secundaria, ¿no? En estos países endémicos. Se calcula se estima entre 3 a 8 millones de pacientes con neurocirrosis en el mundo, ¿no? De los cuales 2,4 millones de epilépticos por enfermedad, ¿no? Y causa al menos 50.000 muertes al año, ¿no? Por diversas complicaciones. Es un problema latente, importante.
que muchas veces no tiene demasiada investigación, no tenemos otras formas de abordarlo, lamentablemente, ¿no? Eh, en el Perú, como en parte de Latinoamérica, pues entonces es una causa importante de epilepsia secundaria. Se ha encontrado que en Latinoamérica representa alrededor del 32 o 3% de epilépticos lo son por neurocisticercosis. Y en el Perú, las zonas comprometidas son zonas de la sierra, costa, no, costa norte sobre todo, y algunas partes de la selva, ¿no? En áreas endémicas, la prevalencia puede llegar entre el 10 al 20%. Entonces, este es el ciclo biológico que ya vimos para la tenia solium. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la cisticercosis? Lo que ocurre en la cisticercosis es que, igual, el único huésped definitivo siempre es el hombre. Entonces, a partir del hombre es que salen esos huevecillos contaminados, ¿no? De tenia solium. Porque recuerden, no hay cisticerco, no desarrollamos cisticerco por saginata, solo por solium, ¿no? Entonces, los huevecillos de tenia solium que salen en las heces del hombre son ingeridos por el hombre, ¿no? Entonces, en este caso ocurre esa cuestión. El hombre elimina los huevecillos, no se lava bien las manos, o esto contamina agua o alimentos que van a parar a la boca de otros seres humanos o el mismo ser humano, eh, y de esa manera se ingieren estos huevecillos. Al ingerir huevecillo, este huevecillo ingresa, libera la oncósfera, esta oncósfera sale del intestino y busca sus zonas de tropismo. Lamentablemente en el humano es más frecuente que se vaya al sistema nervioso central. En cambio, en los animales es más frecuente será el músculo esquelético. En el humano se va más al sistema nervioso central. Puede irse al músculo esquelético. En zonas endémicas se ve que va a otras partes, pero obviamente en el músculo esquelético no representa, no tiene la gravedad de la que tiene el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, para que el hombre tenga cisticercosis, tiene que haber lo que llamamos fecalismo, ¿no? Cuando ustedes oigan hablar de fecalismo, se está refiriendo a la ingestión de alimentos, agua, ah, alimentos o agua contaminada con heces humanas. Pues definitivamente para que haya cisticercosis tiene que haber habido fecalismo, ¿ya? Entonces, este es un punto muy importante que espero no lo olviden porque muchos colegas lo olvidan. Y en el ideario popular también ocurre eso. La gente cuando se le diagnostica cisticercosis dice, ah, es porque he comido carne contaminada, cerdo, ¿no? Por eso tengo el cisticerco en mi cabeza. Y directamente no es así. Indirectamente lo puede ser, ¿no? Si uno ingiere esa carne contaminada, puede tener eh, la tenia solium en su intestino y eliminar los huevecillos en sus heces, ¿no? Si no se lava bien las manos, se lleva la mano a la boca, ingresa el huevecillo y desarrolla el cisticerco, ¿no? Pero directamente no es así, no es que solo por comer carne solo tengo cisticercosis en la cabeza, ¿ya? Eso es algo que no deben olvidar porque muchas veces la gente piensa que directamente es así y no lo es. Ah, muy bien, algunos datos más sobre la cisticercosis, ¿no? Eh, una vez que se implanta el cisticerco en el tejido vivo, en unas 3 semanas es visible el escólex o protoescólex dentro del cisticerco. Eh, en 10 semanas se forma una larva infectante, ¿no? En el interior de este. El quiste es viable 3 a 5 años, luego desgenera y se calcifica. Similar a lo que ocurre con el cisticerco, con el quiste diatídico, ese también pasa de estadios evolutivos. A diferencia del otro, no crece en tamaños enormes como lo hacía el quiste diatídico, pero sí sigue el ciclo biológico, ¿no? Estructuras activas, otras intermedias, otras ya en degeneración. Entonces la clínica va a depender obviamente de la ubicación de estos cisticercos, ¿no? Entonces, al igual que en los otros, va pasando por estadios quísticos, que sería el estadio temprano, ya el coloidal, está ya casi intermedio el granulomatoso, que ya está muriendo directamente y realmente el calcificado, ¿no? Entonces, esos son los 4 estadios que hay: vesicular,
coloidal, granulomatoso y calcificado finalmente. Entonces, nuevamente, al igual que lo ocurre con la cisticercosis, perdón, con el quiste ciático, es importante en las imágenes saber en qué estadio está, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, lo más común es la afectación del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central puede afectar a tres estructuras: el parénquima cerebral directamente, en los espacios subaracnoideos o los ventrículos, ¿no? Más raramente el cerebelo, troncocefálico, medio espinal, son mucho menos frecuentes. Entonces siempre pensamos, ¿es a nivel parenquimal, a nivel de las meninges, el espacio subaracnoideo, o están libres en los ventrículos? Entonces, tres formas de presentación más frecuentes. Entonces, dependiendo de la ubicación de esto, van a presentar cefalea, puede haber edema de papila porque hay hipertensión intracraneana, disminución de la agudeza visual. Todo paciente con cisticercosis debería hacerse un fondo de ojo porque eventualmente puedes encontrar cisticercosis también a nivel ocular y eso, como vamos a ver, es una contraindicación relativa al tratamiento. Y puede buscarse en otras zonas porque pueden estar radiografías, esos pequeños puntitos que ven ahí son cisticercos calcificados, ¿no? Pero esas son personas que viven en zonas endémicas normalmente, pueden tener esa forma de presentación, pero no suele representar un problema importante. Entonces, la clínica es muy variable dependiendo de la localización del parásito y la respuesta inmune. ¿Y la respuesta inmune de qué presenta? No, básicamente se da cuando el cisticerco está muriendo. Cuando está en los primeros estadios vesicular coloidal, el cisticerco todavía está viable, ¿no? No genera la exposición de antígenos, pero cuando ya está en la forma granulomatosa, lo que ha ocurrido es que ya ha perdido su estructura el cisticerco y este se empieza a inflamar. ¿Por qué? Porque está liberando ciertas estructuras antigénicas que generan una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria que está ocurriendo porque el cisticerco está muriendo es lo que genera la clínica, ¿no? Porque en ese momento entonces se activan focos de epileptógenos y la persona convulsiona, ¿no? Entonces, si la persona tiene algún tipo de hiperreactividad, una respuesta inflamatoria exagerada, esto puede ser mucho más marcado. Eh, y obviamente cuando está degenerando el quiste es el que hay más inflamación. Entonces, eso es importante también tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, la manifestación clínica más frecuente en el 50-80% de los casos siempre va a ser la epilepsia, secundario de inicio tardío y eso altamente sugestivo en zonas endémicas. Puede presentar también como hipertensión intracraniana, ¿no? Que puede o no asociarse a crisis convulsivas, en este caso puede haber hidrocéfalo, ¿no? Eh, y eso se debe sobre todo a las formas a nivel de meninges, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? El cisticerco está ubicado en las meninges. Recordemos que por las meninges circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando este se obstruye, se tapa porque este cisticerco lo está obstruyendo la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Esto genera hidrocefalia y esto genera hipertensión intracraniana y eso es una emergencia, ¿no? Es una emergencia. Es una de las formas más graves de presentación es cuando tiene esta hipertensión intracraniana por la afectación meningia. El síndrome de Bruns es mucho más raro. En este caso, el cisticerco está libre en los ventrículos y lo que ocurre es que el paciente tiene un episodio súbita de pérdida de conciencia relacionado con movimientos en la cabeza. Entonces, está haciendo alguna actividad, mueve la cabeza, y lo que ocurre en ese caso es que el cisticerco está libre en los ventrículos, está flotando libre, pero cuando por alguna razón, en algún momento en particular, ese cisticerco llega a obstruir una, una salida de líquido cefalorraquídeo en el ventrículo, es decir, funciona como un tapón, tapona la salida del líquido cefalorraquídeo en el ventrículo, y eso genera un hidrocéfalo agudo. Pero literalmente, si la persona la zarandean, la cambian de posición, puede salir de ese sitio y nuevamente empieza a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es una presentación rara, pero se da en las formas puramente intraventriculares. He propuesto una serie de criterios, aquí los tienen, eh, pero básicamente hay que entender que los dos criterios más importantes son
en el epidemiológico, porque la demostración histológica del parásito es raro, nadie le hace biopsia al cerebro para eso, ¿no? Básicamente entonces son dos. Primero el epidemiológico, es el más importante. O sea, si la persona viene en una zona endémica, es el factor más importante. O sea, si tenemos el factor epidemiológico, ya tenemos un punto a favor. El segundo, básicamente, son las lesiones quísticas en las imágenes de tomografía o resonancia. Entonces, tenemos una imagen sugestiva, ¿no? Eh, y tenemos el factor epidemiológico, listo, tenemos el diagnóstico. Eso es lo más frecuente de cuál hacemos el diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente que viene a una zona endémica y tenemos en la tomografía o la resonancia una imagen sugestiva de cisticerco. Tenemos el diagnóstico. Porque normalmente los cisticercos no están en un solo estadio evolutivo al mismo tiempo, sino los van a poder ver en diferentes estadios evolutivos. Eso te permite hacer la correlación y decir, ah, sí es un cisticerco porque tenemos las diferentes formas. La metástasis, todos están realmente con mismas características. Entonces, suele ser la forma más frecuente de hacer el diagnóstico. Factor epidemiológico y factor epidemiológico con lesiones, estructuras quísticas compatibles con cisticercosis. Más raro es la visualización directa del parásito en un fondo de ojo. Si ocurre, claro, tienes el diagnóstico, pero es bastante infrecuente que ocurre. No por eso no se debe hacer, siempre debe hacerse un fondo de ojo. Porque finalmente, les decía, si encuentran un cisticerco en el ojo, entonces es una contraindicación relativa al tratamiento. Y vamos a ver por qué. ¿No? Entonces, luego, si no se tiene esa imagen compatible, entonces ya se van a otros criterios mayores, ¿no? Otras lesiones que pueden sugerir, pero que no son completamente concluyentes para cisticerco. Ahí recién entra el inmunoblot. O sea, el inmunoblot podría ayudarte al diagnóstico, sí, normalmente. Estoy diciendo en imágenes que no son completamente compatibles, pero tienes el inmunoblot positivo, ya tienes el diagnóstico, ¿no? Eh, Luego la prueba terapéutica, se le dan las lesiones, mejoran con el tratamiento directo o la resolución de estas lesiones en el tiempo, ¿no? Y los menores son cuando las, digamos, son cuestiones mucho más ambiguas, ¿no? Las lesiones poco compatibles o menos compatibles con neurocisticercosis, manifestaciones físicas sugestivas, un ELISA en el licoencefalorraquídeo considera menor, porque el ELISA tiene menor sensibilidad, tiene falsos positivos lamentablemente, o se encuentra cistercosis fuera del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen que recordar aquí es que parte normalmente del criterio epidemiológico, ¿no? Y cuando consideramos criterios epidemiológicos, la evidencia o contacto en huésped de una zona de infección de Tenia solium, donde se ha demostrado que Tenia solium o viene de una zona de alta prevalencia, ¿no? Eh, si ustedes trabajaran en otra parte, obviamente, si viene de una zona endémica, más fácil pensarlo en eso, en una zona no endémica, eh, o la historia de familiares, ¿no? La historia familiar de cistercosis también es un criterio epidemiológico. Entonces, aunque parece engorroso, esto es lo más importante que ustedes tienen que recordar básicamente. Parto del factor epidemiológico y busco fundamentalmente imágenes. Las imágenes son compatibles, tengo el diagnóstico. O necesito más. Y si no tengo eso, busco el inmunoblot o el Western blot, que es la prueba que seguramente me puede dar mucho más rendimiento. Con eso normalmente hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, en las imágenes es importante que nos traten de describir cómo están las lesiones, si son solo vesiculares, si ya tienen cierta, digamos, zonas coloidales o granulomatosas o ya están simplemente calcificados. Es importante para definir el tratamiento, porque muchas personas tienen, como ven en la imagen inferior, ya son puntos calcificados y siguen pensando que tiene cistercosis. Bueno, tuvo esa persona cistercosis, pero ya la clínica que tiene no es la que está generándose por una cistercosis aguda, una cistercosis activa, ¿no? Importante tener en cuenta.
Las pruebas inmunológicas se puede dar a través de los ELISAs o de los inmunoblots, ¿no? Lamentablemente los ELISAs pueden tener reacciones cruzadas, por eso tienen menor utilidad. En cambio, el inmunoblot detecta, digamos, con mejor especificidad, ¿no? Algunos anticuerpos contra antígenos en sensibilidad puede ser bastante buena, con una sensibilidad bastante aceptable, ¿no? Eh, Hay que entender siempre que su positividad está directamente relacionada con la viabilidad del parásito. No está viable, pues normalmente va a dar positivo, ¿no? Cuando las lesiones son muy escasas, una lesión única clasificada, la prueba puede ser negativa, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Va a depender mucho de la viabilidad del cisticerco para que esta prueba sea positiva. Por eso no es un criterio mayor, no lo consideran un criterio menor. Entonces, para el tratamiento es importante entender que normalmente lo importante es entender en qué sitio evolutivo estamos, ¿no? Y recordar que es cuando justo el cisticerco está muriendo, es que hay más reacción inflamatoria y eso es lo que genera la clínica, ¿no? Entonces, eh, si el paciente convulsiona, pues hay que darle anticonvulsivantes. Y si tiene hipertensión intracraniana, hay que tratar la hipertensión intracraniana, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de la forma de presentación. Si el paciente viene con clínica convulsiva, pues los anticonvulsivantes son lo importante. Si viene con hipertensión intracraniana, manejo inicial será darle manitol, estabilizarlo, pero la resolución final va a ser quirúrgica. Hay que ponerle una derivación ventrículo-peritoneal para salvar la hipertensión intracraniana, que eso es lo más grave. Darle tratamiento antiparasitario no es una emergencia, eso tienen que tenerlo muy claro. No es una emergencia. ¿No? Si el paciente viene con clínica de hipertensión intracraneana, tiene imágenes sugestivas de intercosis, no es para que le den albendazol directamente. Primero se resuelve la hipertensión intracraneana. El neurocirujano viene, le pone la derivación ventrículo peritoneal, resuelve la hipertensión intracraneana y ustedes recién se pondrán a investigar con una resonancia, imágenes de mejor resolución, ver en qué estadio evolutivo están los cisticéricos y si se beneficiaría o no un tratamiento efectivo. Porque recuerden, el tratamiento antiparasitario, el objetivo es la destrucción de los quistes viables. Solo eso, o sea, mata quistes viables, no los quistes que ya están degenerados o ya están calcificados. Y hay que entender que cuando ustedes deciden dar el tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cisticerco, que ya está inflamado de por sí, se va a inflamar mucho más. Porque ustedes están exacerbando esa muerte, están ahí, digamos, exacerbando esa muerte natural que está teniendo el cisticerco. Entonces, por eso es importante entender que debe asociarse a tratamiento esteroideo para tratar de disminuir la lesión. Por eso es que es importante primero dar el tratamiento antiinflamatorio y luego darle el tratamiento antiparasitario, entendiendo ese concepto. No lo que ustedes van a hacer es acelerar la muerte, exacerbar la muerte del cerco. Eso puede generar mayor clínica. El paciente está estable y convulsiona más cuando le dan ustedes el albendazol. Por eso es que le dan corticoides primeramente y luego recién el albendazol, ¿no? A pesar de que el paciente puede convulsionar más, hay pacientes que necesitan 3 anticonvulsivantes porque siguen convulsionando. Y la muerte del cisticerco, lo otro que tienen que entender, no es inmediato, o sea, no es que le dan el albendazol y ya está, va a morir en un par de días. No, la muerte se va a dar en semanas o incluso meses. Y por otra parte, como están en diferentes estadios, ustedes van a ir matando uno, pero los otros van a seguir desarrollándose. Por eso es que el tratamiento es individualizado y hay que seguirlo en el tiempo, ¿no? Y la otra cosa importante entender, y esto es un principio general para todas las parasitosis, es que no tenemos ensayos clínicos, ¿no? Es diferente en una infección bacteriana. Por ejemplo, yo puedo hacer un ensayo clínico. Tengo un grupo de pacientes con las mismas características, o dos grupos de pacientes con las mismas características, y les voy a dar un tratamiento antiparasitario bueno, en este caso un tratamiento antibiótico, por ejemplo, y le puedo dar a un grupo sí y al otro un placebo.
y puedo controlar y puedo saber cuánta, digamos, cuál es la mejor intervención, cuál es la mejor dosis o comparar otros tratamientos, etcétera. O sea, puedo hacer un ensayo clínico controlado que me permita tomar la mejor decisión. En parasitosis no hay eso, porque es difícil hacer ensayos clínicos para juntar pacientes de las mismas características en parasitosis es muy complicado. Así que por eso que no van a encontrar muchos ensayos clínicos al respecto. Entonces, la mayoría de lo que conocemos de la parasitosis son reporte de casos, ¿no? Yo junto mi experiencia y la cuento. Así los he tratado de esta forma. Por eso que los esquemas pueden variar. Ustedes van a encontrar esquemas muy disímiles, esquemas con albendazol y praziquantel, otros sin praziquantel, etcétera. No hay una definición estándar para el tratamiento. Entonces, la intervención quirúrgica sería importante si hay derivación, si hay hipertensión intracraneana. No el tratamiento, si hay encefalitis y cercosis, si hay hay mucho compromiso en las meninges, por ejemplo, no dar, se va a exacerbar, eso va a ser terrible. Las formas racemosas, igual, felizmente no son muy frecuentes en nuestro medio, pero cuando hay esas formas de cercosis, no es conveniente el tratamiento. En las formas graves aracnoideas tampoco, o si hay afectación ocular, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no se le da tratamiento antiparasitario en estos casos? Porque la reacción inflamatoria que van a exacerbar ustedes con el tratamiento es peor que la propia muerte natural del cisticerco. Entonces, el ejemplo más fácil es el ojo, por ejemplo, ¿no? Ven el ojo y ven que tiene cisticerco y mejor no darle tratamiento antiparasitario. Entonces, ¿qué es lo que le dan? Simplemente le dan corticoides y sintomáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera con eso? Es simplemente acompañar la muerte natural del cisticerco. Va a morir igualito, porque tiene su ciclo biológico. Lo que están haciendo es bajar la reacción inflamatoria para que no le dejemos el cicatriz, porque si en el ojo, la retina, recuerden, es una estructura muy noble, hay mucha inflamación, más inflamación en retina significa menos capacidad visual. Mientras menos secuela, menos cicatriz le deje, después le vas a dejar mayor capacidad visual. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el tratamiento, no es directamente que si cercosis es sinónimo de tratamiento con albendazol. ¿Ya? Eso espero que lo tengan bien claro, hay que evaluar caso o a caso y entender siempre cuál es el objetivo del tratamiento y qué es lo que va a pasar si recibo el tratamiento, ¿no? Y ya para finalizar, vamos a ver solo las parasitosis intestinales, algunos protozoos, empezamos con las amebas en vida, normalmente las amebas intestinales, a la ameba histolítica como la más importante, la más patógena, el resto de entamoebas normalmente son parte de nuestra microbiota, normalmente no son patógenos. Y en algunos contextos se está viendo que pueden desarrollar cierta patogenicidad, pero es por el hecho de que el paciente pueda tener alguna inmunosupresión subyacente y eso puede hacer que pueda tener algún rol patógeno, ¿no? Entonces queda muy poco en el limbo, mucho a la interpretación, pero pudiera tener rol patógeno, sí, es posible, hay que valorarlo. Pero obviamente no es de primera intención, no es en todos los pacientes, ¿no? Es el caso de la blastocistitis sónica. La enamovisolítica normalmente es muy similar a las otras amebas, tiene dos estadios evolutivos, el trofozoito y quiste. El trofozoito normalmente tiene un citoplasma granular, que es lo que diferencia al resto de amebas, y el cisticerco tiene esa disposición casi simétrica, ¿no? De sus estructuras microtubulares, a las cuales hay cuatro núcleos a su alrededor. Eh, entonces, la amebiasis la definimos como esta enfermedad intestinal o infección parasitaria causada por entamoeba histolítica que, cua- que causa cuadros característicos de disentería. Es el cuadro más característico, ¿ya? La diarrea con moco y sangre. ¿Por qué? Porque genera colitis. Entonces, las colitis van a causar disentería, ¿no? Se presentan como disentería. Heces con moco, sangre, pujo y tenés, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Eso es lo más característico, sí, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea asintomático completamente o que tengan diarreas crónicas, diarrea crónica eventual, ¿no? Con diarrea líquida, simplemente. Y otra característica es el absceso, que nuevamente no es lo más frecuente, ¿no? En frecuencia va asintomático primero, diarrea crónica
aguda, perdón, a diarrea crónica acuosa inespecífica son lo más frecuentes. Pero lo más característico son dos, la diarrea disentérica y el absceso hepático mediano, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno piensa, amebiasis, tiene diarrea disentérica, debe haber absceso hepático mediano. Son lo más característico, a pesar de que no es lo más frecuente, ¿no? Eh, entonces, este es un protozoo perteneciente a la familia Endomovidae, Endom- Endomovidae, perdón, eh, y tiene las dos formas evolutivas, como decimos, trofozoito, que es la forma que vamos a encontrar en los tejidos, la forma reproductiva, y los quistes, realmente es la forma infectante, la forma que va a subsistir en la naturaleza. El único reservorio para esta enfermedad es el hombre. El hombre es el que va a eliminar los trofozoitos o los quistes en la naturaleza y no se va a infectar también. Es decir, cumple todo su ciclo normalmente en el humano. Es un protozoo adaptado al humano normalmente, ¿no? Entonces el ciclo biológico normalmente se da de esta forma, ¿no? Se ingieren los quistes infectantes, en este caso llegan hasta el colon, y en el colon se va a esquistar, se liberan los trofosoditos y estos empiezan a replicarse. Algunos de los cuales van a pasar a quiste y estos quistes van a finalmente ser eliminados en las heces, ¿no? Entonces, se cree que cuando el cuadro va a ser asintomático, la mayoría hacen una reproducción a trofocitos y luego rápidamente todos se convierten en quistes. Entonces, cuando todos se van convirtiendo más en quistes, el cuadro es asintomático completamente, ¿no? Pero cuando la mayoría se queda como trofocitos y hay pocos quistes, estos pacientes pueden hacer más síntomas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este trofosito a nivel colónico? Normalmente este sí destruye la mucosa, va destruyendo la mucosa intestinal, poco a poco genera reacción inflamatoria desde el principio, y la reacción inflamatoria lamentablemente digamos, no logra contener la replicación completamente y lamentablemente favorece más la patogénesis, destruye más la mucosa esta reacción inflamatoria. Entonces, por cualquiera de esas razones, se genera destrucción de la mucosa, se van a generar úlceras a nivel colónico, y eventualmente algunas de ellas van a llegar a las capas subyacentes a la mucosa y alcanzan el torrente sanguíneo. Entonces, esos trofocitos pueden ser llevados por el torrente sanguíneo hacia el hígado, donde pueden formar el absceso hepático mediano, que es otra de las formas características de la mueva histolítica. Si esto continuara su ciclo natural, se reproducirían en este pseudoquiste a nivel hepático, y algunas podrían alcanzar el torrente sanguíneo y continuar su camino diseminándose hacia el pulmón, o podrían irse atravesando a otras ubicaciones que es mucho más raro de ver en la actualidad. O sea, en su historia natural podrían continuar ese camino e ir diseminándose, ¿no? Pero lo raro es, pues, digamos, actualmente, ¿no? Que se dé esa situación, ¿no? Cuando ya se le encuentra a nivel hepático, se le suele dar tratamiento, ¿no? Entonces, a nivel colónico, como decía, va a generar unas úlceras colónicas que tienen unas características bastante particulares. Si le hicieran una colonoscopia, podrían ver una imagen similar a esta, ¿no? Una mucosa aparentemente normal y puntos eritematosos chiquititos. A esto le han llamado úlceras en botón de camisa. Eh, y si le hicieran una biopsia, le toman una biopsia de esta lesión, lo verían como en este corte histológico. Eh, una pequeña úlcera, que parece ser muy pequeña. Vean ustedes, esto de acá es la pequeña ulceración. Aquí parece haber una pequeña destrucción, pero subyacentemente hay una mayor destrucción, ¿no? Entonces, a esto le han denominado también úlceras en botella, ¿no? Esto es como la tapa, la parte angosta de la botella, y dentro hay una gran destrucción subyacente. Eso es una úlcera en botella en amebiasis intestinal, ¿no? Entonces, esto es más un poco de lo que ya hemos comentado, ¿no? Se quedan en el intestino grueso, generan ulceraciones, pueden hacer, son ayudados aquí hay digamos, se establece una especie de simbiosis con las bacterias anaerobias aquí. Estos le ayudan, digamos, a crear un ambiente propicio para la entamovistolítica, ¿no?
Eso va a favorecer las ulceraciones a este nivel, luego sus efectos alcanzan al 60 torrente sanguíneo y se van a diferentes ubicaciones, principalmente a nivel hepático. Hay una forma de presentación especial que se llama el ameboma. En este caso es porque hay una respuesta inflamatoria exagerada a nivel intestinal y esto, en vez de generar solamente una úlcera, genera una reacción inflamatoria importante de tipo granulomatoso que puede tener un efecto de masa, ¿no? Entonces, ya no van a haber esas clásicas lesiones de solamente puntitos eritematosos, sino una lesión sobreelevada, ¿no? De aspecto tumoral. A eso le han llamado ameboma. Es una forma de presentación rara, pero que se ha descrito en amebiasis. Entonces, lo más característico de esto, luego de la diarrea disentérica, está el absceso hepático amebiano, ¿no? Normalmente afecta más los lóbulos derechos, suele ser una lesión única, de la característica importante también. Se describe más en varones una relación casi 2-1 con mujeres. Entonces, la clínica, como dijimos, lamentablemente la forma más frecuente es asintomática, ¿no? Luego le vienen las formas intestinales, donde las formas agudas de, como una diarrea es lo más frecuente, y lo más característico luego la diarrea disentérica, ¿no? La rectocolitis, más rara la colitis fulminante o la apendicitis que se ha relacionado también con amebiasis, ¿no? Colitis crónica o amebomas son un tanto menos raras. Las formas intestinales, los accesos hepáticos, que es lo más característico, y las otras formas son mucho más raras de ver. Para el diagnóstico buscamos en las heces, trofositis y quistes de entamo histolítica. Hay que diferenciarlo con otros tipos de ameba como la díspara, que es muy similar al la histolítica, solo que suele ser más pequeña, ¿no? Para hacerlo más fácil, han desarrollado búsqueda de coporantígenos en ese, no tenemos en nosotros, pero eso permitiría hacer más fácilmente esa distinción. Y el examen serológico con ELISAs o inmunoglot pueden ayudar también en la búsqueda de anticuerpos con la histolítica. De recordar que estas pruebas serológicas son positivas normalmente cuando hay filtración extraintestinal. Formas puramente intestinales, la serología puede ser negativa. Pues por eso que siempre buscamos, cuando ya tenemos absceso hepático mediano, tanto las pruebas serológicas con ELISA o inmunoglots y buscar siempre los parasitológicos seriados en la. Aquí ven las diferentes pruebas que puede haber, la microscopía, los cultivos que solamente se hacen en algunas condiciones, ¿no? Los PCRs que son bastante útiles, pero lamentablemente no están a disposición de todos, ¿no? Con su diferente especificidad y ver si pueden diferenciar o no la entamoeba de otros tipos de entamoebas, eh, como la dispa, ¿no? Y el resto de amebas que forman parte de la microbiota, ¿no? Y también tiene las diferencias en la, digamos, con el absceso piógeno, que es también mucho más frecuente. De hecho, cuando ustedes ven un absceso hepático, siempre piensen en piógeno primero, porque piógeno es lo más frecuente. Luego es el absceso hepático amebiano, ¿no? Por frecuencia siempre el piógeno es más frecuente, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Más del absceso hepático amebiano es más frecuente en personas jóvenes, la relación varón-mujer mucho más marcado, digamos, ¿no? Suele ser único, que nos podrían ser múltiples, se ubica más en el lóbulo derecho, el otro en diferentes ubicaciones, ¿no? Obviamente hay factor epidemiológico, eh, la ictericia y la elevación del ATC es raro en los amebianos, en el pie que no puede ser más frecuente, ¿no? Y obviamente la serología que es positiva en el absceso hepático mediano. Para el tratamiento igual va a depender de si es asintomático o si tiene afectación intestinal o de otra índole. Si es asintomático, el tratamiento para la forma puramente asintomática normalmente es solo el yodoquinol, la diloxilina o palamomicina. Estos son fármacos que lamentablemente no llegan al Perú. No tenemos normalmente estos fármacos de manera rutinaria. Estos fármacos se han denominado quisticidas, es decir, matan solamente las formas quísticas a nivel intestinal. Entonces, para las formas puramente asintomáticas, el tratamiento son quisticidas, como el lidoquinol, tiloxanida, medicina. ¿Por qué es importante disponer de estos fármacos? Porque rompemos la cadena epidemiológica, ¿no?
Porque una persona sintomática, si no le das tratamiento, esa persona no va a morir, no se va a enfermar, pero sí va a ser fuente de contagio para otros durante algún tiempo, ¿no? No se calcula que es entre 1 o 3 meses que va a seguir eliminando estos quistes que finalmente desaparecen, pero durante ese tiempo es fuente. Si pudiéramos captar estos asintomáticos y darle tratamiento a todos, podríamos romper efectivamente la cadena epidemiológica. No se utiliza metronidazol en este contexto porque el metronidazol no mata quistes. La actividad contra quistes es muy, muy, muy pobre, ¿no? Entonces, este es un déficit que tenemos. Para estas formas puramente asintomáticas no tenemos estos fármacos, lamentablemente. Para el resto, desde las formas leves a las formas más graves o incluso el absceso hepático, el tratamiento base para todos es el metronidazol. Entonces, el metronidazol es la forma base, la forma, el backbone, la columna vertebral, como quieran llamarlo, del tratamiento. Todos van con metronidazol. El metronidazol es la droga base. Y sobre eso normalmente se complementa con un quisticida. Por eso dice que el iodoquinol, parmomicina, iodoquinol, dihidrometina, emetina, iodoquinol, etcétera. Porque lo que haces es matar con el metronidazol. Todos los trofosforitos metronidazol son potentes, tiene potente actividad contra los protozoos y el resto normalmente debería serlo el intraluminal, el iodoquinol o la parmesina. No tenemos lamentablemente ninguno de esos fármacos. En el absceso hepático igual, es metronidazol y se le da quisticida. En algunos protocolos, como dice acá, se le da cloroquina. No, nosotros no usamos cloroquina, pero está escrito que en las formas graves de abscesos hepáticos se le podría dar cloroquina a estos pacientes durante algún tiempo, pero no es una conducta habitual para nuestro contexto. Con metronidazol normal, nosotros lo solemos tratar. Y el resto de amebas intestinales no patógenas siguen un ciclo similar, ¿no? Ingresan por vía oral, se reproducen a bajo nivel sin generar muchos trofocitos, solo quistes y pueden parasitar transitoriamente al humano. Entonces, convirtiéndose solamente en un expansor de esta enfermedad, pero o de esta infección sin generar enfermedad. Ligeramente habla sobre la yardiasis, ¿no? Este es un protozoo flagelado que tiene una simetría bilateral, que tiene también la forma tanto de quiste o como trofozoito y parecería ser una cometa, ¿no? Con varias eh, flagelos a su alrededor, ¿no? Centrales, caudales, laterales, etc. Normalmente el ciclo comienza con la ingestión de estos huevos de Yardia, o perdón, de estos o quistes de Yardia contaminando agua o alimentos. Ingresan por vía oral y en este caso su hábitat, a diferencia de la entamoeba que se va al hígado, se va al duodeno. El duodeno es el hábitat para Yardia. Ahí se desesquista, se reproduce como trofocitos y esos trofocitos son los que van a generar una reproducción. No invade la mucosa, no la destruye, la tapiza. La tapiza simplemente va reproduciéndose a ese nivel y lo que va a generar es un efecto básicamente mecánico, ¿no? Impide la absorción de nutrientes por las vellosidades y eso puede generar dispepsias inicialmente y en el peor de los casos, si esto progresa, a un síndrome de, eh, de mala absorción, ¿no? Entonces, ya hay otra diferencia con entamolitis lítica. La entamolitis lítica generaba úlceras, destruía tejido, Yardia no. Yardia solo va a tapizar, se va a pegar a la mucosa. Y ese es su mecanismo por el cual se explica un poco su sintomatología, ¿no? Aquí pueden ver, ahí están las vellosidades y ahí aquí están las yardas, son las yardas, están distribuidas por ahí, metidas entre ellas, aquí tienen la microfotografía, así está la yardia sobre las microvellosidades. Entonces solamente las tapiza, se pega a ellas y de forma mecánica impide la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, la forma más frecuente es asintomática también. La infección es más frecuente asintomática, pero en las formas que puede dar presentación va a dar una diarrea normalmente acuosa, que suele alternarse con periodos de estreñimiento, dispepsia, sobre todo molestias postprandiales, que es lo más frecuente, y en los casos más graves, síndrome de mala absorción, ¿no? Con mala absorción de nutrientes, déficit de vitaminas del complejo liposoluble, eh, que suele lo más, digamos, lo característico de ella, ¿no? Pues siempre recuerden ustedes que la síndrome de mala absorción es una presentación muy
característica muy llamativa para YAR, ¿no? Eh, para el diagnóstico, directamente examen en heces, ¿no? Eh, y eh, los erizos pueden ayudarnos. Señores alumnos, denme un minutito, por favor, un ratito. Disculpen. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces, les decía que para el diagnóstico básicamente es el examen parasitológico en heces, de forma concentrada, directa y seriada, que es la forma como podemos hacer el diagnóstico. Los ELISAs lamentablemente tienen un costo elevado, no están disponibles y podrían ayudar al diagnóstico, sí, pero más en estudios epidemiológicos, ya que su ubicación está en arriba en el duodeno y su eliminación es intermitente, lamentablemente el rendimiento puede ser bajo de los parasitológicos, ¿no? Por eso es que sí dio las pruebas de tubaje duodenal o cuerda encapsulada. Entonces, por las que están descritas, no se hacen de forma rutinaria, es el gran problema, ¿no? Porque es incómodo, eh, lo que eventualmente se hace a veces cuando se hace endoscopia y se progresa hasta el duodeno, eventualmente a veces pueden tomar alguna muestra, ¿no? Pero es que no es que se haga de manera rutinaria. Entonces, el tratamiento debe darse tratamiento a todos los pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos. Por eso es importante la búsqueda activa de estos casos, ¿no? El metronidazol es el pilar del tratamiento también, ¿no? Eh, Normalmente la eficacia es bastante aceptable, ¿no? Un tratamiento de 5 y 10 días, bastante útil con metronidazol. Como alternativas tenemos al tinidazol, que puede ser en monodosis, ¿no? El secnidazol o el ordinazol, que tienen una eficacia bastante similar al metronidazol, pero son mucho más caros, ¿no? Pero son una alternativa aceptable. Eh, La balantidiasis es una parasitosis causada por el Balantidium coli. Es el único protozoo ciliado que parasita al hombre. Normalmente es un comensal del intestino del cerdo, ¿no? Por tanto, los quistes son una forma infectante para el cerdo y también para el ser humano, ¿no? Este es un cuadro muy similar, provoca un cuadro muy similar a la amibiasis, excepto que no produce lesiones extraintestinales, ¿no? Tiene una prevalencia global baja, pero esto aumenta en ciertas zonas donde hay crianza directa con eso. Pues aquí el factor epidemiológico más importante es ese. Si hay crianza, contacto directo con cerdos, puede haber relación balanceada. Aquí por eso entonces el factor epidemiológico es importante. Si les dicen que tiene contacto con cerdos, entonces es más frecuente buscar balantidosis o es probable que pueda plantearse una balantidosis. ¿No? Igual tiene forma de presentación de trofozoito o quiste. El trofozoito es el parásito ciliado, grande normalmente, y el quiste es la forma infectante, la forma que vive en la naturaleza. El ciclo similar, contaminada, agua o alimentos con estos quistes de Balantidium coli ingresan a vía oral, se van normalmente al intestino grueso también, y ahí se forman trofozoitos y estos trofozoitos empiezan a generar invasión del colon, ulceraciones superficiales que van a generar los cuadros de diarrea, diarrea disentérica eventualmente, sin llegar a invadir estructuras fuera del intestino, es decir, no se va en el hígado, no se va a pulmón u otra ubicación, ¿no? Entonces es muy similar a la entamovistolítica, generando también invasión, destrucción de tejidos a nivel colónico, pero sin generar invasión extraintestinal, ¿no? Entonces aquí tienen las características diferenciadas, las úlceras en Valentino también son diferentes. Fue con ameba tiene un cuello angosto, chiquito, esa úlcera en botella, con un Valentino es un cuello ancho, más grande, ¿no? Más predisposición a hemorragias en balantidiasis,
perforación intestinal, aunque es infrecuente en otros dos, podría verse más frecuente en ameba. La apendicitis se relaciona más con Valentín, aunque eso no es absoluto. La invasión vascular se da en ambos casos y la lesión hepática solo en amebiasis, ¿no? Entonces, normalmente son asintomáticos también, lamentablemente no hay muchos síntomas al respecto. Si hay síntomas, la forma aguda con diarrea disentérica suele ser más o menos frecuente. Y en las formas crónicas, en lesiones inflamatorias a nivel de colon, con diarrea intermitente de poca, digamos, alternada, ¿no? Con periodos de aparente asintomaticidad o que no tienen síntomas, ¿no? Son bastante inespecíficos, hay que buscarlos siempre en el contexto epidemiológico. Para el diagnóstico, entonces, buscar quistes y trofocitos en las heces normalmente. Y para el tratamiento, en este caso el tratamiento de elección sigue siendo tetraciclina, ¿no? Eh, el problema con tetraciclinas, obviamente los niños pequeños, ¿no? Recuerden, desde los 7 años no es recomendable darle tetraciclinas, ¿no? Porque se puede pegar hacia la dentina y puede generar que los dientes sean algo oscuros, ¿no? En ese caso se da otras alternativas como el metronidazol. Yogondoquinol no tenemos, pero la nitazosanida podría ser una alternativa interesante. Pero el tratamiento de elección es siempre tetraciclina en este caso, ¿no? Y los coccidios son algo más raro. Los coccidios siempre ustedes tienen que empezar solamente en los pacientes inmunosuprimidos, especialmente HIV. Fuera de ese contexto, las personas pueden ser susceptibles a los coccidios, pero los cuadros son autolimitados y normalmente no requieren tratamiento. De estos coccidios, los más importantes son la Cystisospora belli, antes llamada Isospora belli, le han cambiado su nombre en el 2005, los ascocistis, que son bastante raros, y el Cryptosporidium cyclospora, que están más o menos más frecuentemente descritos, ¿no? La Cystisospora belli es una infección cosmopolítica, más en zonas tropicales, subtropicales, se da contaminación fecal normalmente. Eh, Está relacionado a déficit saneamiento ambiental y es más prevalente en pacientes con SIDA, definitivamente. En ellos el cuadro puede ser crónico, puede ser importante, da un cuadro diarreico importante, ¿no? Entonces el cuadro comienza con la ingestión de estos zooquistes de cistospora, llegan al intestino delgado. En el intestino delgado eh, estos son, estos zooquistes liberan, ¿no? Los esporozoitos. Los esporozoitos van a ingresar a la mucosa intestinal y se van a reproducir en el interior de esta formando merozoitos, ¿no? Cuando la célula está repleta de merozoitos se llama esquizón. Esquizón se rompe, libera merozoitos y estos merozoitos van a continuar su ciclo de reproducción o algunos se van a diferenciar en gametos masculino y femenino. Una vez que maduran estos gametos, van a fecundar un nuevo quiste, que es el que va a salir en las heces, y en el medio ambiente va a madurar un embrión en su interior, volviéndose infectante, ¿no? Porque normalmente salen las heces como un nuevo quiste inmaduro. Debe madurar para volverse infectante. Entonces, ese es el ciclo que normalmente, entonces, al destruir esta mucosa intestinal, lo que van a provocar es una diarrea acuosa, aguda, importante, que puede llevar a deshidratación, nuevamente en los pacientes inmunocomprometidos. En los inmunocompetentes, el cuadro de diarrea puede ser, digamos, importante, pero en 1 o 2 días, y luego se autolimitó y no hay más problema, ¿no? Otra cosa interesante que se los voy a dejar de tarea es para que puedan revisar. Estas formas evolutivas la van a encontrar igual en malaria, porque pertenecen a la gran familia, son familia con los protozoos de Plasmodium. Por eso es que las formas evolutivas son muy parecidas, ¿no? Pero obviamente su forma de presentación es diferente. En el caso de Sarcoidosis hominis o biominis, el cuadro es un poquito diferente. En este caso, el hombre adquiere la infección al comer carne contaminada de estos animales, insuficientemente cocida, obviamente, que tienen todavía bradizoitos latentes de sarcocistis.
ingieren esa carne contaminada, estos bradyzoitos se convierten en trofozoitos en el intestino, se empiezan a reproducir, generan gametos masculino y femenino, estos fecundan un nuevo quiste y estos salen en las heces. Estos son ingeridas por los animales, ganado vacuno o bovino, y en estos se forman los sarcocistis en su músculo esquelético, ¿no? Entonces el cuadro clínico suele dar de diarrea en el hombre, que suele ser autolimitada, que no suele ser tan importante, ¿no? El ciclo sexual, por lo tanto, se da en el hombre y la forma asexual, normalmente en el cerdo o en el vacuno. Normalmente es una infección autolimitada, ¿no? Pero puede ser importante en los pacientes HIV. En el caso del criptosporidio, eh, este, este parásito afecta a diferentes vertebrados, incluyendo el hombre, hay diferentes especies, ¿no? Aves incluso, pero el párvulo es el más importante y afecta a mamíferos. Vean cómo la prevalencia es mucho más importante, tanto en países desarrollados como no desarrollados, en pacientes HIV. Eso es lo más frecuente, pacientes HIV. El cuadro clínico es muy similar, se relaciona más con el hecho de zambullirse en aguas. Las personas se zambullen en agua, en lagos, lagunas, etcétera, e ingieren accidentalmente algo de agua que puede tener criptosporidium, y eso lo lleva o sea, suele ser el factor epidemiológico, ¿no? Muy similar a los anteriores, los ooquistes ingresan, llegan al intestino y hacen lo mismo que incisos por liberan esporozoitos, estos se transforman en merozoitos en el interior de la célula, se rompe el esquizonte, libera más merozoitos y estos van a una reproducción de macro y microgametos, o sea, gameto masculino y femenino, y estos fecundan una quiste y estos salen. La característica distintiva de esto es que Cryptosporidium tiene esta capacidad, autoinfección. Es decir, normalmente recuerden, todos salen como quistes inmaduros, ¿no? Tienen que madurar en el medio ambiente para volverse infectantes. Lo que ocurre en la autoinfección, y esto es frecuente en pacientes inmunocomprometidos, es que se maduran en el propio intestino y al hacerse infectantes, nuevamente liberan porocitos y el ciclo vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, esta es una explicación de por qué este parásito es tan difícil de eliminar en pacientes inmunocomprometidos. Y de hecho, lamentablemente, no hay un tratamiento para este criptosporidium, o sea, no hay un fármaco que mate criptosporidium, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen un CD4 muy bajo, o están en SIDA, necesitan recuperar esas defensas con el tratamiento antirretroviral. No hay forma. Otra cosa que me olvidaba decirles, todos estos coccidios tienen esta característica integral de ácido-alcohol resistencia. Entonces se le hacen distinciones similares al quinjón o al silnielsen para buscar estos coccidios, ¿no? Entonces, cuando ustedes sospechen coccidios, tienen que poner ahí, buscar coccidios intestinales. ¿Para qué? Para que el microbiólogo sepa que tiene que hacer estas tinciones de ácido-alcohol resistencia para buscar coccidios, ¿no? Ciclospora es igual que cistizospora. Lo único que ustedes deben recordar como buenos peruanos es que este nombre, ciclo, o este parásito que lleva el nombre de Ciclospora cayetanensis, porque fue descrito en un estudio colaborativo con la Universidad de Baltimore, ¿no? La Universidad de Cayetano y la Universidad de Baltimore describieron por primera vez esta ciclospora que lleva ese nombre, Ciclospora cayetanensis, ¿no? Después es igual, es la cistizospora bélica, tiene el mismo ciclo, tiene la misma connotación. Entonces, para el tratamiento, básicamente solo en pacientes inmunocomprometidos. Esa es la indicación. Trimestoprim sulfamethoxazol es el tratamiento de elección. Criptosporidiasis es lo único que sale de esa condición. No hay un tratamiento efectivo. Nitazoxanida puede ser una alternativa, aunque su eficacia no es la mejor. O paramomicina, que tiene cierta actividad, pero tampoco es lo mejor para criptosporidiasis. Para criptosporidiasis, lamentablemente, no hay un tratamiento efectivo. A diferencia de el trimestoprim, que va muy bien para cistizospora o para ciclospora, es el tratamiento de elección. Y bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes esta mañana, que es un tema bastante amplio. Hay varios nombres que hay que recordar, pero es importante, sobre todo en parásitos, aprender de los ciclos biológicos. Aprendiendo los ciclos biológicos, ustedes pueden inferir mucho de lo demás de la clínica, la intervención que se puede hacer, etcétera, ¿no?
Bueno, si tuvieran alguna pregunta, por favor,